Salmo 95, hermanos, y vamos a estar leyendo todo el Salmo, hermanos, todo el Salmo. Lo voy a leer, ustedes me siguen con la vista, hermanos. Ya lo tenemos, Salmo 95. Dice la Escritura: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El Salmo 95, hermanos, es un salmo de instrucción y de invitación a la alabanza a Dios. Se cree que este salmo es un canto litúrgico que se entonaba en el contexto del templo post-exílico, es decir, en el segundo templo de Jerusalén. Recordemos que Jerusalén, el primer templo, fue destruido cuando Dios los castigó enviándoles a Nabucodonosor para que fueran exiliados a Babilonia por causa de su maldad y su rebeldía. Posteriormente, Dios permite que los judíos regresen a la nación de Israel y que sea reparada la nación, restaurado el templo, y en ese contexto sale el cuarto libro del libro de los Salmos. Ahorita no recuerdo cuáles libros, pero a partir del Salmo 90 hasta me parece que hasta el 101 forman el cuarto libro del libro de los Salmos. Recuerde que los Salmos están formados en 4 libros. Y este salmo, hermanos, es un himno lleno de alegría, de regocijo, de aclamación, donde se nos invita y al mismo tiempo se nos ordena de manera imperativa a ir a la presencia de Dios, cantándole, alabándole y aclamándole por quién es Él. Es un salmo, hermanos, que pese a que inicia con una orden de regocijarnos, de alabar al Señor, también cierra este salmo con una advertencia que le incumbía en la audiencia original de este himno, pero también que nos incumbe a nosotros como iglesia contemporánea. El día de hoy vamos a viajar a través de este salmo bendito para ver lo que el salmista nos está diciendo y cómo nos afecta también a nosotros el día de hoy. Oremos, hermanos. Padre Celestial, no soy digno de venir ante ti, Señor, pecador, Señor. Reconozco mi rebeldía también, Señor, y así como Israel, Señor, muchas veces mi corazón se rebela contra ti. Señor, pero en tu gracia y en tu misericordia te agradezco por la muerte de Cristo que nos justifica, nos limpia delante del Padre. En esta tarde humildemente, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que bendigas esta pequeña disertación, que sea tu palabra hablando, Señor, no yo, no mis propias convicciones, no mis propios prejuicios, no mis propias interpretación personal, sino que sea tu palabra y únicamente tu palabra hablándonos a nosotros. Y que tu nombre sea exaltado y glorificado mediante el nombre de Cristo, tu santo Hijo. Amén. Sin duda, hermanos, el libro de los Salmos es uno de los libros más bellos, si se pudiera decir así, de la Biblia. El libro de los Salmos, hermanos, es un libro plagado de cánticos de alabanza, cánticos de adoración, oraciones de clamor, de regocijo, oraciones de arrepentimiento, oraciones de gemidos de auxilio de la ayuda divina. Grandes poesías que fueron en honor al Señor, como el Salmo 23, donde dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y podemos deleitarnos con muchos de estos salmos. El Salmo 95 forma parte de este precioso libro, hermano. No es que los demás libros no sean bellos, pero en el sentido poético es uno de los libros muy hermosos que conforman la Biblia. Y el salmista, hermano, nos invita de manera ordenando, no nos invita, en aquel tiempo, hermanos, fue escrito para el pueblo de Israel.
Y el salmista, hermanos, invita a la congregación de Israel, invita al pueblo de Israel a adorar al Señor. Este salmo está dividido, bueno, yo lo dividí en 3 estrofas, hermanos. La primera estrofa la encontramos en el versículo del 1 al 2, donde, del 1 al 3, donde el salmista invita, del 1 al 5, donde el salmista invita al pueblo de Israel a adorar al Señor. Fíjese cómo empieza: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza y aclamémosle con cánticos. Ahora, hermanos, este salmo fue hecho en el contexto del templo. Hay unos salmos que se llaman cánticos de ascenso gradual. En el tiempo de Israel, la nación viajaba 3 veces al año a la santa ciudad, a Jerusalén, para celebrar las 3 principales fiestas, que era la fiesta de los tabernáculos, el Pesaj, que es la Pascua, y la fiesta de los tabernáculos, o el Sukkot. Y cuando ellos iban peregrinando, hermanos, que caminaban kilómetros para llegar, ellos iban alabando a Dios, cantando salmos, y esos salmos se conocen como salmos de ascenso gradual, que mientras iban caminando al templo, ellos iban cantando. Y este salmo, hermanos, cuando ellos llegaban al templo, seguían adorando a Dios. Llama la atención como el salmista dice: lleguemos ante su presencia con alabanzas, aclamémosle con cánticos. Para poder entender por qué el salmista, hermanos, llama al pueblo de Israel a llegar a la presencia del Señor, tenemos que ver precisamente estas costumbres y tradiciones que habían en el pueblo de Israel. Recordemos, hermanos, que cuando se formó el tabernáculo estaba compuesto por partes. Estaba la parte del lugar santo y luego el lugar santísimo, que cuando se construye el templo de Jerusalén, eso pasó a ser parte de ese mismo templo. El lugar santo era lo que dividía al atrio exterior del lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar muy, muy sagrado y peligroso para las personas que quisieran entrar ahí. De hecho, el Señor dio instrucciones sobre por qué no cualquiera podía entrar al lugar santísimo, porque ahí reposaba la presencia de Dios, o ahí bajaba la presencia de Dios. Y por eso cuando el pueblo de Israel decía: vamos a la casa del Señor, vengan ante su presencia con regocijo, porque ellos subían al templo a adorar donde llegaba la presencia de Dios. Recuerde que en aquel tiempo el Espíritu Santo no había descendido a la tierra como lo hizo en Pentecostés. Hoy ya no es necesario que digamos que tengamos un templo con un lugar santísimo, porque todo eso ya quedó en el pasado. Ahora Dios vive en nosotros, Cristo habita en nosotros y nosotros pasamos a ser su templo. Entonces, hermanos, el salmista invita a que lleguen a su presencia porque el Señor ahí vivía. Él decía: yo iré desde los cielos e inclinaré. Cuando Salomón dedicó el templo, Dios le prometió a Salomón que ahí él habitaría en el templo de Israel. Ahora fíjese, en Levítico capítulo 16, versículo 2, Dios le da instrucciones precisas a Moisés sobre el lugar santísimo. Dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Recuerden que el lugar santísimo estaba dividido, ¿por qué, hermanos? Por un velo que separaba a la humanidad de la presencia de Dios. Dice: que no entre en todo tiempo entre el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. El lugar santo, hermanos, que en hebreo es Kodesh, y luego el lugar santísimo, creo que es HaKodesh, era un lugar tan santo, hermanos, que si alguien se atrevía
a entrar a la presencia de Dios de manera indigna, ¿qué creen que pasaba, hermanos? Azotaba la res, literal. Hermanos, los sacerdotes, para poder entrar ante la presencia de Dios, que era el lugar santísimo, tenían que cumplir con estos rituales. No podían entrar ni siquiera con cualquier ropa. Tenían que usar unas vestiduras consideradas vestiduras santas, que Dios había ordenado. Y el velo representaba, que algunos teólogos dicen que representaba que el hombre estaba separado de Dios por causa de su pecado y no podría entrar al lugar santo de manera directa. Es correcto. Y también algunos otros dicen que era también porque cuando la presencia de Dios bajaba, y aquí el texto lo dice, para que no muera. El velo también separaba, no sé si recuerden, cuando Moisés sube a la montaña sagrada, allá al monte Sinaí, y luego baja, dice que su rostro resplandecía, que la gente no podía ver, le tuvieron que taparle la cara a Moisés. Y si eso era la cara de Moisés, imagínense en la misma presencia de Dios, en el lugar santísimo sin el velo, pues los fulmina a todos, hermanos. Entonces, algunos teólogos creen que también el velo protegía al pueblo de la presencia de Dios. Y el salmista en este contexto es cuando invita al pueblo de Israel a ir a la casa de Dios, a ir a cantar con júbilo la roca de la salvación. Dice, lleguemos ante su presencia con alabanza. Venimos a adorar a aquel Dios que vive. Y luego, hermanos, el salmista no solamente invita al pueblo de Israel a adorarlo, sino da las razones del por qué es importante adorar a Dios. Recordemos, y esto nos lleva a la segunda estrofa, hermanos. Alabemos a Jehová porque Dios es Dios grande. Los israelitas conocían al Dios verdadero, hermanos. Aunque ellos ya no eran la generación que salió de Egipto, la generación del Salmo 95, ya no eran la generación del Éxodo, ellos conocían lo que Dios había hecho con la generación del Éxodo. Ellos sabían que Dios había sacado a Israel de Egipto con brazo poderoso, que Dios había echado los carros de Faraón al mar, que Dios los había cubierto con una columna de fuego de noche, una nube de día, que Dios los había alimentado con el maná, que Dios les había sacado agua de la roca. Bueno, todas las maravillas y proezas que Dios había mostrado al pueblo de Israel. Esta generación sabía todo eso. Y es por eso que el salmista dice lo siguiente en el versículo 3. Desde el versículo 2, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. No hay otro Dios como Jehová. No existe, ni existido, ni existirá un Dios que se le iguale a Jehová de los ejércitos. Dice el salmista, Él es Dios grande y Él es Rey, está por encima de todos los dioses. Recuerden que cuando el arca del pacto, hermanos, fue secuestrado por los filisteos, dice la escritura, si usted me parece que eso viene, no recuerdo si en Jueces o en Reyes, soy buenísimo para aprenderme los pasajes, pero malísimo para aprenderme las citas, hermanos. Cuando llegue a mi edad me comprenderá. Bueno, la escritura dice, hermanos, que el arca del pacto fue secuestrado y llevado al templo de Dagón. Dagón, hermanos, era un muñeco de barro, hermanos, todo feo ahí, que los filisteos adoraban. Era una estatua. Lo pusieron al lado de Dagón y la escritura dice que al día siguiente, cuando van los filisteos al templo, ¿qué creen que había pasado, hermanos? Ahora sí, como dice la chaviza, ¿qué creen? Dice la escritura que encontraron a Dagón arrodillado ante el arca del pacto. El arca del pacto, hermanos, representaba la presencia de Dios allí. Él dice, yo sobre el arca, sobre el propiciatorio que está por encima del arca, ahí reposaré yo, dijo el Señor. Y la escritura, hermanos, aquí nos cuenta cómo Dios le estaba demostrando a los filisteos que era el Dios de los dioses. Que no había ningún Dios que se le pudiera enfrentar al Dios de Israel porque Él era el único Dios verdadero. Por eso el profeta Isaías dice, ¿a qué imagen me van a comparar? ¿Qué imagen me van a componer a mí? Dice la escritura, viene el ídolo y forma una imagen de talla y lo hace de esto, con la mitad cose pan y con la otra mitad hace un Dios y dice, sálvame porque tú eres mi Dios. ¿Qué imagen me van a componer? No hay imagen, no hay
Nada que se compare al Dios de Israel, hermanos. Él es rey grande sobre todos los dioses. Dice la escritura que pusieron al dios Dagón al lado, lo volvieron a poner en su lugar y pasó el segundo día y volvió a pasar lo mismo. Y me parece que fue el tercer día, no me acuerdo, hermanos, búsquenlo en su Biblia. Pero creo que al final, no sé si le cortó la cabeza. Sí fue la cabeza, ¿verdad? Encontraron, y las manos, encontraron a la estatua de Dagón degollada y con los brazos quebrados. Pues era un dios de barro, hermanos, imagínense. Y hermanos, llegó tanto el pánico de los filisteos que decidieron devolver el arca a no sé quién, porque fue pasando de lugar en lugar, porque Dios empezó a mandar juicios sobre los filisteos. Se empezaron a llenar de llagas y plagas empezaron a llegar sobre ellos. No soportaban la presencia del Dios de los dioses, hermanos. Y cuando la escritura, hermanos, dice Dios de los dioses, no significa que hay otros dioses. Se está refiriendo a dioses falsos, obviamente. La gente que llama dioses para Dios son unos dioses que no valen nada. Por eso el Salmo 115 dice que los dioses de las naciones, los ídolos de las naciones no son nada. Tienen ojos y no ven, manos y no palpan, boca y no hablan, ojos y no ven, pie y no camina. Ahí los tienen que andar cargando, hermano. Ahí vemos la procesión que van cargando los ídolos. Pero nuestro Dios, hermanos, es Dios grande y rey sobre todos los dioses. Él no necesita que lo cuides de quebrarse. Él no necesita que lo tengas que andar cargando. Él no necesita que lo andes limpiando del polvo, que una gallina se sube y lo quiebre. Eso me pasó a mí cuando era chiquito. Me quebró una virgencita, la gallina, y mi abuela casi me cuelga. Hermanos, pero nuestro Dios no es así. Dios no necesita ser comparado con una imagen. Dios no necesita ser guardado. Él es el Dios de los dioses. Él está sentado sobre su trono. Él está reinando. Y por eso el salmista dice, vengan, clamémosle a Dios, cantémosles con júbilo a la roca de nuestra salvación, porque Él es Dios de todos los dioses. Versículo 4, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suya también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Él es el creador del universo, hermanos. Por eso a mí me da mucha risa cuando veo a mis amigos y lo decía de chill, dijera la chaviza en mi historia, cuando dicen mis amigos, quiero agradecerle a la vida, al universo, que me han dado tantas cosas. Y yo, pues sí, yo quiero darle gracias al Dios que hizo la vida y el universo por todo lo que me ha dado. Él es el hacedor, Él es el creador, hermanos. Pero la gente odia tanto a Dios que prefiere, como dice Romanos capítulo 1, honrando a las criaturas antes que al creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y ese es el Dios, hermanos, quien usted y yo servimos el día de hoy. El Dios que hizo los cielos y la tierra, como decía el himno que cantábamos hace rato, no hubo quien le dio consejo al Señor. ¿Quién le dio consejo al Señor cuando estaba haciendo la tierra? ¿Quién le dijo al Señor, haz esto, haz lo otro? Ninguno, hermanos. Eso habla de un Dios que es, se me fue la palabra de uno de sus atributos, que es independiente, hermano, es soberano. Él es soberano y Él no necesita de nadie. Es más, Él no necesita ni de ti ni de mí. Nosotros necesitamos de Él. Ni siquiera, hermanos, somos dignos de estar aquí cantándole. A Dios le agrada que le cante porque Él es digno, pero ni siquiera nosotros somos dignos de cantarle. Pero ese es Dios al que nosotros adoramos, hermanos. Jehová es Dios, es grande sobre todos los dioses. Jehová creó el mundo, hermano, y Él gobierna y lo sostiene todo. Estaba leyendo, hermanos, un libro sobre astronomía y todo ese tipo de cosas, y me llamaba mucho la atención que muchos científicos dicen que todas las galaxias, todo el universo está tan perfectamente diseñado, o lo que llaman el diseño finito, que hermanos, que no se puede concebir que este universo haya aparecido así de la nada, nada más. ¿Cómo es posible, hermanos, que un universo tan perfecto como el nuestro tenga miles de años sin nada? Dicen por ahí, estaba leyendo que si tan solo no sé qué tantos milímetros o centímetros se moviera el eje donde rota la Tierra, estaríamos fritos. Algo pasaría, no sé si el sol o algo, pero algo pasaría grave que la Tierra se extinguiría de inmediatamente, ya sea por congelamiento o por calor del sol. ¿Pero qué creen? Dice la Escritura que Dios lo sostiene todo. Dice la Escritura, suyo es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Dice el versículo 4, porque en sus manos están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas.
Si nos vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice que Cristo es antes de todas las cosas, que en Él fueron creadas todas las cosas y en Él subsisten todo lo creado. Por eso a mí me da risa, hermanos, cuando veo a los que se espantan, que el cambio climático, que esto, que el otro, hermanos. Sí es cierto, sí hay cambio climático. Miren, ahorita parece verano. Sí es cierto, los que ya tenemos años viviendo en Juárez, yo recuerdo que en el año 2000 jamás en febrero íbamos a estar así. Era de los meses más fríos del año. Pero aunque hay cambio climático, hermanos, yo solamente tengo en mente lo que dice las Escrituras. Que aquel que creó el cielo y la tierra es el único que la va a destruir. No, ciertamente el pecado ha afectado a nuestro planeta, ciertamente la maldad del hombre ha afectado a la naturaleza, hay mucha contaminación por la corrupción del hombre, eso es cierto, pero hermanos, eso no va a destruir nuestro planeta. La Escritura dice en 1 de Pedro 3 o en 2 de Pedro 3 que estos cielos y estas tierras fueron reservados para el día del juicio. Y solamente su mano la va a destruir. No el ser humano, hermano. El ser humano no tiene ningún poder para destruir algo que él no creó. Y hermanos, cada día ven las noticias que aquel animalito que ya se creía extinto hace cientos de años, resulta que apareció mágicamente, ¿no? No, hermanos, hay alguien que subsiste, alguien que tiene el control de su creación. Y ese es nuestro Dios, el Dios de los dioses, dice la Escritura. Dice el versículo 6, venid, adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado. El pueblo de Israel, hermanos, celebraba con gozo de servir a Jehová, el único Dios de verdad, por el privilegio que tenían de ser su pueblo, un pueblo insignificante, hermanos. El pueblo de Israel llegó a ser tan insignificante que Dios por eso los escogió. Fíjese lo que dice Deuteronomio 7, 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos, Dios los ha querido y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los sacó Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios escogió al pueblo de Israel, Dios lo eligió para ser una nación que le sirviera, y por eso el salmista dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Qué significa? Que además de que Dios escogió a la nación de Israel para que fuera su pueblo, tenía cuidado de ellos. Como un pastor cuida a sus ovejas. Y eso lo podemos ver a lo largo del Éxodo, hermanos. Si usted ve a lo largo, cuando Dios saca a Israel de Egipto, los alimentó, les dio carne, les dio maná. Dice la Escritura que sus sandalias no se desgastaban, sus vestidos no se desgastaban pese al calor, pese al polvo, pese a todo lo que había, porque Dios tenía cuidado de ellos. Versículo 7, Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y tal cual como un pastor, Dios cuidó al pueblo de Israel, les mandaba una nubecita en el día, les mandaba fuego de noche para que se alumbraran, para que no les diera frío, les daba agua. ¿Qué más quería el pueblo de Israel? El pueblo de Israel tuvo ese honor, digamos, de ver con sus ojos naturales todas las proezas que Dios era capaz de hacer. Cuando renegaban, hermanos, ahí estaba Dios perdonándoles. Cuando fueron mordidos por las serpientes, hicieron una serpiente de bronce, solo tenían que mirar a la serpiente de bronce y vivirían. Claro, ya sabemos hoy en día a qué se refería, qué era lo que representaba la serpiente de bronce, hermanos. Aquí si los israelitas fueran idólatras, hermanos, estuvieran adorando imágenes de la serpiente, ahorita estoy recordando. Hermanos, entonces, el salmista, hermanos, en el contexto de todo esto es cuando escribe este salmo para adorar al Dios, porque Él es Dios, Él es grande sobre todos los dioses, Él es digno de ser exaltado, ellos eran su pueblo y tenían que alabarle. Pero eso también, hermanos, con todo lo que acabo de mencionar, de que Israel había visto todas las proezas de Dios, había visto los milagros y maravillas, esto nos lleva a nuestra tercera estrofa. La seria advertencia contra la rebeldía y la desobediencia.
el salmista sí invita al pueblo de Israel, le dice al pueblo de Israel que adoren a Dios con alegría, con cánticos de alabanza, con regocijo, pero fíjese cómo le advierte al pueblo de Israel lo siguiente. Versículo 7 en la última parte. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El salmista está haciendo referencia a algo que pasó con la generación del Éxodo. No sé cuántos años habían pasado entre la generación del Éxodo y la generación postexílica, pero eran por lo menos, a lo mejor alrededor de 400 años, no sabría decirle, pero sí ya había pasado bastante tiempecito. Y el salmista le dice, no vayan a ser como nuestros padres que fueron en el desierto, que a pesar de que vieron las obras de nuestro Dios, tentaron a Dios. Y Dios los castigó no dejándolos entrar a la tierra prometida, que en ese tiempo era Canaán. Dice la escritura que pese a que Israel vio todo, el pueblo de Dios se rebeló. Pero ¿qué fue lo que pasó en Meriba y en Samá, hermanos? No sé si recuerden, hermanos, y eso lo van a encontrar en Éxodo capítulo 17. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, empezó la quejadera. Llamaron a Dios mentiroso. Llamaron a Dios genocida. Dijeron, Dios nos ha mentido porque nos ha sacado de Egipto para matarnos en el desierto. O sea, nos está mintiendo y nos quiere matar. Mentiroso y genocida. Estaban llamando a Dios. Suena fuerte, pero implícitamente Israel estaba diciendo que Dios era mentiroso y genocida porque los iba a matar en el desierto. Posteriormente, hermanos, empezó la quejadera, que qué rico el maná, pero ya estamos hartos, ahora queremos carne, pero ahora queremos esto, nos va a matar de sed. Y en Éxodo 17 precisamente se estaban muriendo de sed. Y dudaban que Dios realmente estuviera con ellos, porque decía, aquí hubiera mejor sido haber muerto en Egipto. ¿Para qué nos trajeron aquí? Dice la escritura que cuando Moisés se enoja y le dice al pueblo de Israel, cállense, y va y consulta al Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Me están a punto de lincharme. Entonces le dice el Señor a Moisés que se pare en cierto lugar donde había una roca, que golpeara la roca y que ahí iba a salir el agua. La palabra Mesiba, hermanos, Masá significa prueba y Meriba significa discusión. Porque ahí discutieron con Moisés y pusieron a prueba al Señor, diciendo, ¿será que Dios está con nosotros? Y pusieron a prueba, y eso, hermanos, fue, digamos que la gota que derramó el vaso, que Dios decide que esa generación del Éxodo no entraría nunca en la tierra prometida de Canaán. Y anduvieron vagando por el desierto 40 años. Hasta que murió el último de esa generación, no pudieron avanzar. Dios cumplió su promesa. Dice en Deuteronomio, hermanos, 1:34 al 37, y hablando de la sentencia que Dios le da a esta generación, dice, y oyó la voz de vuestras palabras. Moisés le está diciendo a Israel, Dios oyó sus palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné. Él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Y aquí hasta Moisés la llevó, hermanos, porque fíjese lo que dice Moisés. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. ¿Por qué Moisés la llevó, hermanos? Si los que se habían rebelado, los que habían puesto prueba a Dios, había sido el pueblo de Israel. Porque la escritura dice que Moisés no honró ni glorificó a Dios delante del pueblo. En vez de decir que Dios les iba a dar el agua, dijo, yo voy a sacar agua de la roca, llevándose el crédito a él. Hermano, la escritura dice que Dios no comparte su gloria con nadie, absolutamente nadie. Y a Moisés le costó el mismo castigo de ese pueblo rebelde. Y él dijo, prácticamente siento que Moisés le estaba diciendo, y ahora hasta a mí me llevaron entre las patas por causa de su rebeldía.
porque hasta él la llevó, hermano. En su desesperación no le pudo dar la gloria a Dios y miren lo que pasó, hermanos. De hecho, en Deuteronomio 34, del 48 al 52, vemos la historia donde Dios le dice a Moisés, ven, sube esta montaña, observa la tierra que le voy a dar a Israel, a la que tú no vas a entrar. Dice la escritura que ese monte era el monte de Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y que ahí Dios le mostró a Moisés la tierra de Canaán, y Dios le dijo, vas a morir, te vas a unir a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, que tampoco Aarón entró a la tierra prometida. Fíjate el versículo 51 de Deuteronomio 32. Dios le dice a Moisés, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribas de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. También le costó eso a Moisés. Y no es que Moisés haya perdido su salvación, no es que Moisés se fue al infierno, no, hermanos, pero Dios le dio ese castigo a Moisés por no haberlo glorificado en medio del hijo de Israel, en medio del pueblo de Israel. Y entonces, hermanos, el salmista le dice a la generación postexílica, acuérdense de nuestros padres allá en Meriba, lo que pasó. Si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón, porque nos va a pasar lo mismo, hermanos. El pueblo de Israel, en este contexto del Salmo 95, acababan de pasar también un cautiverio de 70 años en Babilonia. Recordemos, hermanos, que la escritura dice que Nabucodonosor entró con todo su ejército a la tierra de Jerusalén, quemó la ciudad, quemó el templo de Jerusalén, el primer templo quedó hecho ruinas y estuvieron 70 años exiliados. Hay un salmo, hermanos, que habla, ahorita no recuerdo, que incluso hay una canción secular que dice de los ríos de Babilonia. Cuando yo iba a los ríos de Babilonia, ese salmo le hicieron una canción secular. Y ese salmo, hermanos, está escrito durante el exilio de Israel en Babilonia. No me acuerdo la canción cómo va porque está en inglés, hermanos, yo solo hablo más agua. Entonces, pero algunos sí van a saber de cuáles estoy hablando. Entonces, hermano, ese texto, hermanos, está basado en el exilio. Entonces, el salmista le dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque Dios les prometió que no entrarían jamás en su reposo y que creen, Dios lo cumplió. En aquel tiempo, hermanos, el salmista decía, no entrarán en mi reposo, se refería a la tierra prometida, a saber, la tierra de Canaán. Y esto nos lleva a nuestro cuarto y último punto, hermanos, ya voy a acabar. Un llamado, hermanos, de adoración a la iglesia de Cristo, pero también una dura advertencia para la iglesia contemporánea. Si bien, hermanos, hemos estudiado un poquito lo que dice el Salmo 95, cómo el salmista, hermanos, llama al pueblo de Israel a regocijarse, a cantarle a Dios por sus atributos, por su grandeza, por su majestad, y luego cierra con la advertencia. Esa advertencia sigue vigente para la iglesia de hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Quiero que vayamos, hermanos, Hebreos capítulo 4. Perdón, Hebreos capítulo 3. Hebreos está casi al final, hermano, no sé por qué no lo andan buscando al lado de Génesis, pero está ahí en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 3, y vamos a leer, creo que ya, sí, versículos 1 al 2. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Y sáltense al versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, en la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la... Ay, hermano, se lo voy a leer mejor en la Nueva Traducción Viviente, lo entiendo mejor. Dice, así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo,
consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, hermanos. Versículo 6. Pero Cristo, como hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Y chéquese aquí este dato. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Cuando el pueblo de Israel adoraba a Dios, hermanos, aunque se reunían en la sinagoga, ellos consideraban la celebración en el templo donde estaba la presencia de Dios. El día de hoy el autor de los Hebreos me dice, ahora ustedes consideren a Jesús, el que está a cargo de toda la casa, y nosotros somos la casa de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando nosotros creemos en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él pasamos a ser de su propiedad y Él viene y habita en nosotros. Por eso el día de hoy, hermanos, si nos llegaran a cerrar la iglesia, digamos, la iglesia sabemos, hermanos, que no es un edificio de 4 paredes. La iglesia no está sujeta al lugar, a un edificio. Hermanos, podemos reunirnos hasta abajo de una palma. Y ahí está Dios. Jesús dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Obviamente, nos reunimos en un lugar exclusivo para la adoración porque tenemos esa libertad. Pero hay lugares donde los cristianos son asesinados por causa de su fe, donde son llevados a la cárcel, como en la África subsahariana, en los países de mayoría musulmán, donde los cristianos literalmente sellan su testimonio con sangre por causa de Cristo. Pero ellos se tienen que reunir a escondidas en un sótano, en la montaña, en la selva. No tienen un edificio porque ahora Cristo habita en nosotros. Y esa invitación que nos da el salmista también nos incumbe a nosotros. Vengan y adoren alegremente al Señor, porque ahora, hermanos, nosotros también somos parte de su pueblo y ovejas de su prado. Nosotros no éramos pueblo, estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, dice el libro de los Efesios, pero por medio de Cristo, aunque éramos, dice, lejanos, Dios nos ha acercado por medio de Cristo. Y tenemos ese privilegio, hermanos, de que Dios, hermanos, al pueblo de Israel lo vio como un pueblo insignificante. Nosotros como gentiles éramos lo peor, por así decirlo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios, éramos hijos de ira, enemigos de Dios, dignos de muerte, dice el apóstol Pablo. Pero por el gran amor con que Dios nos amó, por su misericordia, dice la Biblia que Dios nos resucitó. Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Qué glorioso privilegio, hermanos. Que Dios nos ha salvado aunque no lo merecíamos. Y por eso, hermano, el Salmo 95 debe ser una invitación a la iglesia de hoy de adorar a Dios con alegría, adorar a Dios con regocijo, venir ante su presencia con cánticos y con acción de gracia, porque Él es Dios por encima de todos los dioses. Mahoma sigue en su tumba. Krishna, ni siquiera sé si existió. Todos los dioses que adoran en la India, hermanos, son muñecos de yeso que no escuchan, no ven, pero Dios está por encima. Jesucristo, hermanos, resucitó al tercer día con poder y en gloria, y han pasado más de 2000 años y ninguna persona ha podido decir, aquí está la tumba y aquí está el cuerpo de Cristo, porque su tumba quedó vacía. 500 testigos oculares, hermanos, fueron testigos de la ascensión de Cristo y lo vieron vivo. Muchos ateos han intentado desacreditar el cristianismo a través de la resurrección. ¿Y qué cree que ha pasado? Terminan creyendo en Cristo. C.S. Lewis, uno de los grandes ateos de su época, ahora convertido al cristianismo, intentó hacer eso. Lee Strobel, un ateo que casi mata a su esposa cuando ella se convierte al cristianismo, se dedicó a investigar de manera científica, pero una verdadera investigación, no como los ateos del Facebook de hoy en día. No, una verdadera investigación, fue a museos, consultó psiquiatras, consultó psicólogos, viajó a la Ciudad Santa, fue con muchos científicos para demostrar que el cristianismo era un fraude espiritual. Hoy en día es uno de los mayores defensores de la fe cristiana porque no pudo con la resurrección de Cristo.
Hermanos, hemos sido salvados por un Dios que está por encima de todos los dioses, como dice el Salmo 95. Cristo es el Rey ungido de Dios, que es el Rey de reyes y el Señor de los señores, y ante Él toda rodilla se doblará, dice el Señor. Y a ese Dios, hermanos, es que debemos de adorar. Por eso dice el autor de los Hebreos, en el versículo 3, ahí versículo 7, perdón, capítulo 3, versículo 7. Y el autor de los Hebreos vuelve a mencionar lo que dice el Salmo 95. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y el autor dice, miren hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmemente hasta el fin de nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa advertencia, hermanos, sigue vigente para la iglesia de hoy. Estuvo vigente para el pueblo de Israel en la época postexílica, pero sigue vigente para el día de hoy. De hecho, el autor de los Hebreos más adelante dice, la promesa sigue vigente. No endurezcáis vuestro corazón, porque si no, no entrarán en mi reposo. ¿Cuál es el reposo que hoy Dios le ofrece a la iglesia? Es Cristo mismo, hermanos. Cristo es nuestro descanso y nuestra promesa de estar en la eternidad con Él. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y no está hablando, hermano, ni se emociona, no significa que ya mañana no va a ir a trabajar. Bueno, mañana no vamos a trabajar porque es día festivo, pero el martes va a tener que trabajar. Pero hay descanso en Cristo. Tenemos un descanso en Él. Dice la Escritura, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de mi reposo. Y Dios desechó a esa generación. Y Dios, hermanos, puede desechar a aquel incrédulo que no quiera creer en Cristo. Y lo desechará en aquel gran día. Ellos no entrarán en el reposo eterno. Hermanos, es triste decir, es triste, pero al mismo tiempo no depende de nosotros. Pero la salvación es exclusiva. El cristianismo es una fe exclusiva. Es inclusiva porque la invitación está llamado a todo el mundo. Porque todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero únicamente entrarán aquellos que crean en Cristo como Señor y Salvador. Y así lo menciona el autor de los Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice, pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos, los del pueblo de Israel, como a nosotros, la iglesia. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Únicamente, hermano, aquel que cree en Cristo. Y cuando hablo de creer en Cristo no es decir, no, pues yo creo en Dios. Hay mucha gente que dice que cree en Dios. Pero recuerdan lo que Jesús, ¿sí fue Jesús? No, el autor de la carta de Santiago dice, tú dices yo creo en Dios, bien haces, los demonios también creen y tiemblan. No es decir yo creo, sino creerlo en el corazón, dice la Escritura, y confesarlo con nuestra boca. Hay un arrepentimiento. Y luego, versículo 6 de Hebreos 4. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Es decir, la invitación está abierta para todos, hermanos. La invitación está abierta para que toda la gente que quiera creer pueda entrar en el descanso eterno de Dios, en el descanso que Cristo nos da. El descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia, es decir, los de Israel, no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezca su corazón. Como iglesia, hermanos, podemos también caer en incredulidad.
podemos también ser como los de Israel. No puedo decir, hermanos, que la salvación se pierde porque eso sería una herejía. Pero si endurecemos nuestro corazón, si caemos en credulidad, existe una posibilidad de que a lo mejor usted aún no sea parte de los que han entrado en el descanso eterno de Dios. Y puede tener años viniendo a la iglesia. Puede tener siglos viniendo a la iglesia. Pero si hay incredulidad en su corazón, si hay rebeldía en su corazón, probablemente usted todavía no ha entrado en el descanso de Dios. Y sea parte de lo que dice el autor de los Hebreos, desobedecieron, no quisieron creer en ese descanso que Dios tenía. Y es importante, hermanos, que nos examinemos cada día, como dice el apóstol Pablo, examinémonos cada día para ver si estamos en la fe. Muchas veces creemos, hermanos, que venir a la iglesia, cantar, alzar las manos, pasar al altar, participar de algún ministerio, eso nos hace cristianos. No, hermanos, no, eso no nos hace cristianos. Si hay rebeldía en nuestro corazón, si hay incredulidad, probablemente seamos como aquella generación del Éxodo que tentaron a Dios y fueron desechados para no entrar en su reposo. El autor de los Hebreos nos recuerda que hay un descanso que Dios ha preparado, que se les anunció a ellos, pero ellos no quisieron creer, pero que ahora se nos está anunciando a nosotros. Y que si nosotros, al igual que esa generación, no obedecemos a Dios, tampoco entraremos en el reposo de Dios, en el descanso que Cristo nos da. Y ese descanso, hermano, no va a iniciar cuando muramos, ha iniciado hoy. Tenemos descanso en Cristo. Cuando, hermanos, cuando la vida se pone fea, cuando las circunstancias se ponen espantosas, hay descanso en Cristo. Podemos decir, el Señor es mi ayudador, no temeré. Dice la palabra de Dios que Dios nos promete, yo soy tu Dios, no te dejaré ni te desampararé. Este es un verdadero descanso en Cristo. Y claro, ese descanso será consumado cuando entremos a la gloria. Cuando el Señor diga, venid, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero sin embargo, para la generación del Éxodo y los que hayan querido ser como ellos, habrá una sentencia espantosa que el Señor les dirá, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y la Escritura dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen descanso ni de día ni de noche. Y serán atormentados de día y de noche. Querido hermano, querida iglesia, es importante que nos examinemos cada día para ver si nosotros no somos como la generación de Israel que puso a prueba a Dios y que lo tentó. O si somos parte de esa generación que sí creyó como la generación de Caleb, que le dio entrada a la tierra prometida, y que podamos decir como el salmista, tú eres el Dios de los dioses, tú eres el Rey, el que sostiene toda la eternidad, y canten con alegría al Dios del Salmo 95. Y querida persona que estás aquí, si tú nunca has creído en Cristo como tu Señor y tu Salvador, y probablemente te voy a caer gordo y me vas a detestar, pero es mi deber decírtelo. Si tú no crees en Cristo como tu único Señor y Salvador, lo que te espera es la condenación eterna en el infierno. Un lugar de condenación, y no vas a ir al cielo por ser buena persona, porque nadie somos buena persona. Pero es que yo no robo, yo no mato, yo no violo, yo no esto, pero ante Dios todos somos pecadores depravados y perversos, dignos de muerte. La única manera en que tú puedes entrar al cielo es únicamente a través de Cristo. No existen muchos caminos al cielo. Aquí no es de que yo creo a Dios a mi manera, yo adoro a Dios a mi manera, no existen maneras. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y déjame decirte que creo que uno de los tormentos más grandes que la gente tendrá en el infierno es recordar todas las veces que le hablaron del Evangelio y no quisieron creer. Dice el autor de los Hebreos, el día es hoy. Hoy es el día de arrepentirnos y de venir a Cristo y decirle, Señor, si yo he sido incrédulo, perdóname. No quiero ser de esa generación que fue desechada. Quiero cantarte con esa alegría que el salmista, el autor del Salmo 95 lo hace, y ser parte de ese pueblo que subía al templo y que lograron entrar al reposo. No por nuestros méritos, sino por la pura gracia de Dios.
Puestos sobre nuestros pies, hermanos, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Hermanos, sabemos que no somos perfectos, vamos a fallar, eso no lo dudo. Todos los días fallamos voluntaria e involuntariamente. Pero una cosa es fallar, hermanos, y otra cosa es vivir en constante rebeldía contra Dios, como lo hizo el pueblo de Israel en aquel entonces. El Salmo 95, hermanos, creo que nos da suficientes razones para venir al Señor con un corazón contrito y humillado. Venir cantando alegremente a Jehová, cantando con júbilo a la roca de nuestra salvación, porque Él es digno, hermanos. Jehová es Dios grande y Rey sobre todos los dioses, y cada día, hermanos, sus misericordias son nuevas cada mañana. Dice la Escritura que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nuevas son sus misericordias cada mañana, grande es su fidelidad, el tiempo es hoy. Mañana no sabemos qué puede pasar, ni siquiera sabemos si dentro de 2 horas vamos a estar vivos. ¿Y a dónde irá nuestra alma? Iglesia, yo te invito en esta mañana a que adoremos a Dios, que nos postremos ante Él y nos arrodillemos porque Él es nuestro Dios, nuestro Hacedor. Y querido amigo, si tú no has recibido al Señor como tu Salvador, te invito a que le entregues tu vida al Señor y que también te postres, que si oyes hoy su voz no endurezcas tu corazón. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana porque tú has sido bueno, Dios. No somos dignos, Señor. Merecemos todo tu castigo, Señor, merecemos tu ira. Merecemos que la tierra se abra en dos y nos trague como aquella tierra que tragó a Coré y a toda su familia por causa de su rebeldía. Merecemos que el infierno se abra de par en par y nos consuma, Señor. Yo reconozco y confieso que merezco ese castigo. Señor, pero te damos gracias porque un día enviaste a Jesucristo para que pagara ese pecado que yo jamás podría pagar. No hay obra, Señor, no hay obra, ninguna buena obra que pueda satisfacer tu ira. No hay nada que pueda, Señor, comprar esa salvación. Ni todos los rezos del mundo podrían comprar esa salvación que solamente tú compraste por tu sangre. Perdónanos porque a veces somos incrédulos, Señor. Igual que los de Israel, que pese a que hemos visto tu gloria, tu gracia, nos resistimos, nos aferramos a nuestra maldad, a nuestra rebeldía. Perdónanos y no nos deseches, Señor, de tu descanso. Permítenos entrar a tu descanso, Señor, a esa tierra prometida que tenemos en Cristo. Límpianos, Señor. Santifícanos y perdónanos. Perdóname, Señor, porque no he estado a la altura de lo que tú pides. Porque he sido igual o peor que Coré, que Israel. Perdóname, Señor. Perdona a tu iglesia, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, que aún no es salvo, yo te ruego por medio de Cristo que le salves, que ablande su corazón, que no lo endurezca, Señor, y que pueda entrar en tu reposo. Gracias te damos por tu palabra en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra, hermanos.